capacitación es dar a conocer normas básicas, conceptos fundamentales cuando uno manipula alimentos. El objetivo es que ustedes identifiquen todo lo que se hace a través de una cadena alimentaria para no ir a cometer errores. Aunque ustedes no sean manipuladores directos, porque ustedes no están en contacto directo con el alimento, si ustedes cometen un error en el transporte o almacenamiento de estos productos, pues los van a alterar como si estuvieran en la industria de alimentos. A medida que yo vaya dando la capacitación, si tienen alguna duda, inquietud, pues la hacen saber para poderla resolver en el momento oportuno. Entonces, el objetivo de la capacitación es dar a conocer normas mínimas de control de calidad para poder hacer las cosas bien desde la primera vez. Normas mínimas como la limpieza y desinfección de manos, la presentación personal, la limpieza del mismo furgón, del mismo transporte, las estivas, todo lo que ustedes manejan, para poder hacer las cosas bien desde la primera vez. ¿Cuándo es la primera vez? Absolutamente todos los días cuando nosotros estamos en contacto con el producto, siempre tenemos que hacerlo como la primera vez. Ocurre mucho en la industria de alimentos que nosotros recibimos la capacitación de manejo higiénico de alimentos. Los 8 días tenemos como los conocimientos fresquitos, al día, todo el mundo utiliza la dotación apropiada, no rompe cadena de frío, pero a medida que va pasando el tiempo todo eso se nos va olvidando. Entonces por eso siempre es importante que siempre nosotros tengamos presente que hay una primera vez. Todos los días es aplicar todo como de costumbre. Si ustedes han hecho un desayuno, un almuerzo, una cena, ¿son manipuladores de alimentos? Sí, claro. Claro, uno hace el desayuno y sabe que se tiene que lavar las manos, sabe que tiene que lavar y desinfectar las frutas. Entonces esto no es nada fuera del otro mundo. Lo que nosotros vamos a hacer es como el recorderis y el conocimiento de qué normas y los riesgos de no cumplir esas normas. Eso es lo que vamos a conocer hoy. Bueno, vamos a empezar con el conocimiento de la normatividad que nos regula, es el Código Sanitario, la Ley 9 del 79 para cualquier tipo de establecimiento y más aún si está abierto al público, y el Decreto 3075 del 97. Este segundo es el que nosotros vamos a ver capítulo por capítulo. La capacitación de higiene y manipulación de alimentos se hace obligatorio cumplimiento a las empresas que manipulan alimentos. Pero es una norma que nosotros debemos tener presente. Como le decía ahorita, si yo hago un desayuno, sé que tengo que estar en perfectas condiciones de higiene. La norma me la hace obligatorio. Pero más que una obligación, esto es algo de conciencia. Porque si usted va al baño y no se quiere lavar las manos, así la norma se lo obligue, ¿sí? Usted no lo va a hacer. Entonces esto es algo más de concientización. Entonces, Decreto 3075 del 97. Empezamos con una serie de definiciones básicas para poder aclarar la información que vamos a tratar. Se trata sobre las buenas prácticas de manufactura. Uno habla de buenas prácticas cuando son las cosas que en realidad le dan el punto como asertivo de lo que uno tiene que hacer. Y cuando hablamos de manufactura es porque es lo que nosotros hacemos con las manos. Entonces, son los principios básicos, generales. Esta es la norma más elemental que uno trabaja en una industria de alimentos. ¿Para qué? Para que los productos que se fabriquen estén en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción de alimentos. Los riesgos no son únicamente con las personas que lo elaboran, sino con las personas que lo comercializan, lo transportan, lo almacenan. Ahí también hay riesgos. Bueno, para ustedes, ¿qué es un alimento? Si voy muy rápido o hablo muy rápido, ustedes me dicen. Lo que pasa es que aplico como esa metodología para que no se me vayan a dormir. ¿Qué entiende por alimento? Lo que se consume. ¿Qué más? Es un perecedero. Dentro de los alimentos tenemos los perecederos. ¿Todo lo que comemos nos alimenta? No. No todo. No todo, ¿cierto? Entonces, la definición técnica de un alimento es todo producto natural o artificial, que cuando lo consumimos nos está aportando nutrientes. ¿Por qué? Porque no todo lo que consumimos nos alimenta. Si uno empieza a mirar esta definición de alimento, puede empezar a analizar varias cosas. Si nos dicen producto natural o artificial, ¿cuáles son los productos naturales? ¿Qué entendemos por productos naturales?
dice la tierra. Que no tiene químicos. Que no tienen ningún Químicos. químico, proceso de transformación. Ejemplo, Las frutas. las frutas, las verduras, los tubérculos. Y entonces, en ese orden, ¿cuáles serían los artificiales? Los empaquetados. Todos los fabricados Ejemplo, con, por ejemplo, papas fritas, chicharrones. las papas fritas, los chicharrones, ¿qué más? Yogures. Bueno, vamos. ¿De qué está hecho un yogur? De De leche. ¿Y la leche qué es? Un lácteo Pero es un alimento natural. natural. Entonces el yogur no es un alimento artificial, porque la materia prima principal es La natural, leche. la leche, Natural. ¿cierto? Que tenga un proceso de transformación, sí. Todos los alimentos que nosotros hoy en día consumimos tienen un proceso de transformación. Y entre comillas, no hay nada absolutamente natural. Yo puedo decir que una manzana es natural, o que yo me alimento con frutas y verduras porque son totalmente naturales. Pero sí serán realmente totalmente naturales. No. Recuerden que ¿con quién nos regan los cultivos aquí en la sabana de Bogotá? Con aguas del río Bogotá. que Entonces no hay son- cosa más contaminada que Sí. una fruta o una hortaliza. Más los químicos que le echan. pues, Para la que- fumigación, sí, los fumigación. plaguicidas, entonces será natural. No, ni tan natural. No será natural. Vamos al orden de las papas, de paquete que mencionaba. ¿De qué están hechas las papas? De papa. ¿Y la papa qué es? Y un tubérculo Un tubérculo, un alimento de la tierra, o sea, natural. Sí, entonces no es un alimento No es artificial. artificial. ¿Tiene proceso de transformación? ¿Tiene adición de sustancias químicas? Sí, porque el mercado así lo pide y porque las grandes empresas tienen que adicionárselo para no tener pérdidas, ¿cierto? Para que el producto le dure muchísimo más tiempo. ¿Qué sería artificial entonces? Por ejemplo, esos jugos, por ejemplo, jugo del valle, uno dice una naranja, mandarina, pero eso es agua y le echan Totalmente sabores, artificial. totalmente artificiales. Conocemos jugos Tampico, ese es el ejemplo más Exacto. típico, ¿cierto? Agua, colorantes, saborizantes, endulzantes. Es totalmente artificial. Artificial. ¿Por qué un jugo Tampico es un alimento entonces? No, de momento yo diría para calmar la sed o qué sé yo, pero no es que sea alimento, por ser líquido tal vez. Dice que un alimento es lo que nos aporta nutrientes y la energía necesaria, ¿cierto? A nosotros nos dejan consumir jugos Tampico, lo dejan vender, ¿cierto? Venta libre. ¿Por qué será un alimento ese jugo Tampico? ¿Por qué no lo venderán entonces? Tiene que aportar algo para que lo podamos consumir. ¿Qué tiene un jugo Tampico? Tiene agua, azúcar, saborizante. Cuando lo compramos hemos mirado la etiqueta Vitamina A, vitaminas. que tiene grandísimo, contiene vitamina C, ahora A y D, ¿cierto? Eso hace parte de la publicidad, pero tiene que ponérselo porque eso es lo que nuestro cuerpo necesita. Nosotros necesitamos vitamina C. Claro, ¿Cómo la consumimos? Con un jugo Tampico. ¿Sí? Si usted exprime una naranja, el porcentaje de vitamina C no va a ser tan alto como el del jugo Tampico. Entonces, por eso es que nos lo dejan consumir, por el aporte de vitaminas que tiene ese producto. Otro ejemplo de alimento artificial. Los enlatados. ¿De qué están hechos los enlatados? De salchicha. Bueno, salchichas, ¿qué más? La salchicha es de Carne. carne, carne, o sea, no es un alimento artificial. son procesados, alimentos procesados, pero no son artificiales. Pero por ejemplo las tortas, los ponqués, todo eso tiene mucha cosa artificial, los Sí, saborizantes, pero la materia prima principal, ¿cuál es? harina de trigo, O sea, un cereal natural, natural. ¿Los chitos serán naturales o artificiales? artificial, ¿De qué están hechos los chitos? yo no sé, ¿De qué? Pues, De maíz. ¿Y qué es el maíz? natural. O sea, ¿los chitos se alimentan? Sí, el borde es un poquito, Los chitos se alimentan. mucho aceite. Uno no le deja comer a los niños chitos y los chitos se alimentan, ¿cierto? Porque es maíz. Es lo mismo que si usted estuviera comiendo una arepa. ¿Qué es lo que pasa con estos productos? Que tienen colorantes, ¿cierto? Saborizantes, que totalmente son artificiales. Y eso es lo que causa daño a nuestro organismo. Por eso es que son malos. Los chitos, el maíz no es así de amarillo, ¿cierto? No, Tiene colorante, tiene tartracina. La tartracina está prohibida en el resto del mundo menos en Colombia. ¿Por qué? Porque es un colorante artificial residual. ¿Qué quiere decir que sea residual? Que cuando consumimos ese producto, ¿se han hecho un frutiño en un vaso? Sí.
¿Cómo queda el vaso después de que uno se toma un frutillo? Manchado. Así queda nuestro organismo. De ahí el cáncer de colon, de estómago, de todo ese tipo de sustancias que nosotros consumimos a diario. Eso es lo malo de esos productos procesados. Pero absolutamente todo lo que nosotros consumimos hoy en día es procesado. Ahora si ven que el frutiño, el tan, todo eso dice que colorantes naturales, sin colorantes, que totalmente naturales y todo eso, es porque es la tendencia del consumidor. Nosotros buscamos que sean productos más naturales, mínimamente procesados. ¿Clara la definición de alimento? ¿Los chicles son alimentos? No, porque no aportan absolutamente nada Porque a son nuestro caucho. organismo. ¿La gaseosa es un alimento? No, ¿No? no. ¿De qué está hecha la gaseosa? Es lo mismo de colorantes. Agua Saborizantes. y azúcar. La gaseosa es agua y azúcar, colorantes, saborizantes. Pero nuestro cuerpo necesita azúcar, necesita energía, Y agua, líquido. entonces por eso es que no lo dejan consumir. Listo. La gaseosa es un alimento artificial. Dentro de la definición de alimentos tenemos 5 clases de alimentos. La primera es el alimento adulterado. Se dice que un alimento es adulterado cuando le adicionan sustancias que no le pertenecen a ese producto. Ejemplo ahí, la botellita de leche. No la adulteran fácilmente porque le pueden adicionar agua, harina, ¿cierto? Le adicionan agua y féculas, maicena. Entonces eso es una adulteración. ¿Qué otros productos en el mercado conocemos adulterados? ¿Un yogur no lo pueden adulterar? Sí, claro, le echan ¿Con? agua. Le echan los, ¿cómo se llaman? Para que sea Los bacilos, los vacilos. pero es que así es que se hace el yogur, como así, no quedaría. Le echan agua para que rindan. No, porque no se puede, no podría ser fermentaría, el yogur. agua no fermenta. Yo no sé qué más le echan a eso. ¿Sabores? ¿Qué nos adultera? El yogur no es un producto que nos lo adultera Los fácilmente. saborizantes y El sabor. las frutas también que le echan. Pero sería una Natural. adulteración, Natural. O sea, no sería. no sería una natural. adulteración, No. porque si yo quiero un yogur de melocotón, yo sé que Sí. tiene que tener algún tipo de fruta, Es ¿sí? un alimento como agregado. Sí, no. No. Volvamos al ejemplo. A la leche no le adicionan agua para rendirla, ¿cierto? Entonces ya es una adulteración. ¿Qué otro producto en el mercado conocemos adulterado? La carne. ¿Cómo nos adulteran la carne? Le dan químicos a la vaca. ¿La qué? Le dan químicos en lo que consume la vaca. Químicos, la vaca. Pero sería una adulteración, Sí, porque estamos comiendo carne muy rápida. pero no es, Pero no es una ¿no? adulteración. No. Cuando le inyectan, no es una adulteración. Nos venden más esos pollos que venden ahora marinados, ¿cierto? Es una inyección de salmueras para que mejore su sabor. Por eso es que a la gente le gusta que sea marinado porque tiene un sabor diferente. Pero también nosotros estamos comiendo esa inyección de salmuera para que gane peso. Entonces cuando usted lo cocina así es que se vuelve chiquitico, repollo, Exacto. porque tenía mucha agua inyectada de salmuera. Bueno, Pero y no de es pronto- una adulteración. Y los embutidos. Sí. ¿Con qué nos adulteran un embutido? Pues eso le embuten de todo. Carne de cerdo, que carne de res. Bueno, bueno. la carne de cerdo Sí, sería fuera carne, espectacular. sí. Por ejemplo, cuando dices salchichas de pollo, yo creo que todo cogen y muelen todos esos cueros, Sí. todo. Sí, eso Y ahí sí es pasa. que hacen así, así es. Pero eso depende mucho de la formulación. Ejemplo, un embutido sí no lo falsifica y no lo falsifican fácilmente. Pero vamos al ejemplo. ¿Si han visto una salchicha tipo perrero? Esa la largota. Ah, la ¿Cuánto largota. vale una salchicha Vale perrero? 1000 pesos. ¿Cierto? Y vamos a una salchicha ranchera, sin nombrar marcas. No, ¿Cuánto eso vale sí una son- salchicha Son ranchera? caras. Esas son caritas. ¿Cierto? No Pero más dos entonces, valen como 1500. eso. Pero yo como consumidor estoy pagando por eso. Si pago 1000 pesos por una salchicha perrero, sé que me estoy comiendo. Puro pere. No puede ser carne, pero si han visto que cuando uno va a calentar, así sea en el horno, esa salchicha se infla, es porque tiene más contenido de almidón, de harina, que una ranchera. Pero yo como consumidor debo saber eso y sé que estoy pagando por eso, comer harina con sabor a carne y no una carne que los embutidos llevan harina, tienen que llevar harina para hacer una emulsión, para que compacte, para hacer la emulsión.
pero yo como consumidor debo pagar, debo saber eso y por eso estoy pagando. Pero no sería una adulteración, lo que pasa es que es falta de Información. conocimiento, de información. Si usted se compra una salchicha de pollo, ¿sí? O una mortadela de pollo tipo cenú, usted sabe que está pagando por un producto bueno, Sí. ¿cierto? Pero si usted va y compra un producto de pollo en otro lado, que es marca X, ¿qué estará comiendo? Pues pura harina. Cabezas, patas, Cueros. cuellos, ¿sí? Y eso sería por eso. Pero es que yo como consumidor estoy pagando la diferencia. ¿Listo? Clara la definición de producto adulterado. Segundo, producto alterado. Adulterado y alterado son dos cosas que parecieran que fueran muy similares, pero son totalmente opuestas. El alterado es cuando el producto él solo empieza a modificarse, sufre reacciones el solito. Ejemplo, cuando yo guardo mucho tiempo una lechuga en la nevera, ¿qué pasa? Se marchita. Se marchita, se deshidrata, se recoge, ¿cierto? Se pone quema, negra, sí, oscura. café. Entonces el producto ya está sufriendo una Alteración. alteración. ¿Sí? Otro ejemplo de alteración. Cuando usted muerde una manzana se pardea, ¿cierto? Por la oxidación. Entonces el producto ya está sufriendo una alteración. Los bananos. ¿Cuándo vemos esas alteraciones? Más que todos los productos que son de perecederos, de carácter perecederos, son los que más se alteran, ¿listo? Cuando la leche se acidifica, uno dice, uy, la leche se cortó. Entonces ya no vamos a decir se cortó, sino la leche se alteró porque sufrió un cambio, una modificación, ella sola, ¿listo? Tercero, alimentos contaminados. Aquí sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos tres clases de contaminación: la física, la química y la biológica. ¿Qué es una contaminación física? ¿Qué entendemos por físico? Pues que se ve, se nota. Físico es lo que yo puedo ver, ver. tocar. ¿Listo? Ejemplo de contaminación física. Por ejemplo, los químicos. ¿No? No. Banano mágico. Por ejemplo, un pelo en un plato. Eso es una contaminación física. Yo puedo evidenciar el pelo, ¿cierto? Eso es físico. Un arete, una piedra, una astilla, un clip, un gancho. Eso es contaminación física, porque yo la puedo ver dentro del producto. Eso es físico. Contaminación química, agentes y sustancias químicas. ¿Por qué nosotros en la industria de alimentos no nos podemos maquillar? Porque hace parte de una contaminación química. Esmalte de uñas, los hombres, brillo de uñas, totalmente prohibido, porque hace parte de la contaminación química. Perfumes, lociones, desodorantes de fragancia, eso hace parte de las contaminaciones químicas en los productos. ¿Cuál será entonces la contaminación biológica? ¿Cuál es la biológica? ¿Qué es bio? Vida. Bio es Vida. vida. Entonces, si usted tiene dolorcito de garganta, gripa, fiebre, diarrea, ¿qué debe hacer? Alejarse del contacto directo del producto porque lo puede contaminar. Entonces, si usted presenta cualquier enfermedad, infección contagiosa, es mejor que se retire del contacto directo. ¿Ustedes conocen el producto Bonais? Sí. Todos alguna vez nos hemos comido Bonais, Sí, ¿cierto? claro. ¿Dónde venden el Bonais? En las calles. El Bonais es un producto tradicional, ¿cierto? De venta ambulante, en la esquina, en el semáforo. ¿Ustedes escucharon qué pasó con Bonais, con ese producto? No. Bonais lo produce ¿cuál? ¿Cuál es una de las grandes industrias que nosotros tenemos, ¿cierto? De las mejores industrias que nosotros tenemos acá en Colombia, productos. ¿Cuál? Resulta que ese Bonais, como es de venta ambulante, el vendedor, ¿será que se lava y se desinfecta las manos después de que vaya a hacer chichi? Ay, no creo. No tienen dónde, ¿cierto? ¿Y un vendedor ambulante en dónde hace chichi? Por ahí. ¿Y cómo le entregaban el Bonais antes a uno? ¿Cierto? Sí, ahorita ya traen una bolsita. A raíz de lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? Un herpes en una boca, una ETS, o sea, una enfermedad de transmisión sexual. Grave, Gravísimo. ¿cierto? Y el producto sale en buenas condiciones. Solo que a lo largo de la cadena
se contaminan. Por eso es que a raíz de ese caso el Boinex ahora no lo vende con un empaque que lo protege. Y Porque tiene otra más. cosa, perdón, por ejemplo, esas salpicones que venden en la calle, un carrito ahí vendiendo salpicón, la fruta. Al rayo del sol. ¿Dónde se lavan? ¿Dónde lavan la fruta? ¿Dónde se lavan las manos? ¿Dónde cogen el agua para esos salpicones? Sí. Por eso no es que uno discrimine esas ventas ambulantes, lo que pasa es que ellos no cumplen con las normas sanitarias. Y cuando usted se mete en el cuento de todo esto de los alimentos, pues resultaría no comiendo muchísimas cosas. Un restaurante en la calle. Vamos a esto de contaminación biológica. Ya sabemos cuál, una de las mejores industrias que nosotros tenemos, cuál, y puede pasar, ¿cierto? Porque supervisar una venta ambulante es muy difícil, y pasó con ese producto. ¿Ustedes conocen la cadena de restaurantes Crest & Waffles? Sí. Sí, claro. ¿Quién no ha ido a comer a Crest & Waffles, cierto? Es una de las mejores cadenas de restaurantes que nosotros también tenemos. Para que usted se coma un plato de Crepes & Waffles, eso ha sido supervisado porque tiene todo un sistema de gestión de calidad. Que usted vaya y se coma un pollo, lo que sea, ¿cierto? Un plato, un helado, eso ha sido elaborado y supervisado. ¿Qué pasó en Crepes & Waffles de Salitre Plaza? Que nos queda cerquita. El año antepasado ya, 2 o 3 años. Nos lo sellaron 8 días, ¿cierto? O sea, si usted va al restaurante del barrio y no se da cuenta de lo que pasa, imagínese que en una cadena de restaurantes como Crepes & Waffles pueden pasar también muchas cosas. ¿Cómo será en un restaurante tradicional? ¿Quiénes son los que operan en Crepes & Waffles? Son solo mujeres cabezas de familia, ¿cierto? Solo contratan mujeres cabezas de familia. A ellos no les dan el suministro de alimentos. Uno tiene que llevar su almuerzo, ¿cierto? Su refrigerio, todo lo tiene que llevar uno. Resulta que salió el gerente de Crepes & Waffles o el administrador del punto de Crepes & Waffles diciendo que era que había un almuerzo contaminado, ¿sí? Con salmonela, alguien, una señora que llevó un almuerzo contaminado y lo almacenó en el mismo sitio de los productos. ¿Qué pasó? ¿Quién almuerza un miércoles en Crepes & Waffles? Uno así es quincena, ¿sí o no? Pero uno no va todos los Claro, días. porque es carito, y es rico. ¿Cierto? ¿Quiénes son los de la zona de Crepes & Waffles que van a almorzar un miércoles? Ejecutivos, ¿cierto? Las personas de las oficinas. Entonces la demanda que tenía Crepes & Waffles fue alta. Y la disculpa fue que el producto estaba totalmente contaminado con salmonela, un pollo, y se intoxicaron varias personas. Uno de la industria de alimentos sabe que para que pase eso, el producto tenía que estar en alto grado de descomposición, ¿cierto? Entonces, puede ocurrir un accidente cuando todo está supremamente vigilado. ¿Por qué no va a pasar un accidente con cualquier tipo de establecimiento en donde nadie conoce nada de alimentos? ¿Listo? Entonces son como ejemplos para tener presentes que no solamente el que manipula el alimento es el que contamina, sino que a lo largo de la cadena cualquier persona puede contaminar. Si usted se compra un paquete de chitos que le vale 1.000 pesos en la calle, ¿por qué manos o cuántas manos ha pasado ese paquete de chitos? ¿Cierto? Y a lo primero que uno tiene contacto es el empaque que está totalmente contaminado, lo abre, después saca el chito y se chupa los dedos. Por eso es que todos nos llenamos de parásitos. Absolutamente todos tenemos parásitos y es por esa cadena. Tercero, alimento falsificado. Un alimento es falsificado cuando nos lo venden como uno real, pero no lo es. ¿Qué es lo que más nos falsifican en la industria de alimentos? Son los empaques y las fechas de vencimiento. Ustedes saben que muchísimos de los productos de las grandes industrias uno hace la devolución, pero si el producto todavía se encuentra en buenas condiciones, presenta buenas condiciones para ser consumido, ¿qué se hace? Se reempaca o se le borra la fecha de vencimiento y vuelve y se rotula. Eso ya es una falsificación y eso lo hacen muchísimas industrias de alimentos. ¿Listo? Entonces eso es una falsificación. ¿Qué más nos falsifican? Aparte del empaque. Digamos que eso es como lo más grave en la industria de alimentos. El mismo producto en sí no tiene sentido falsificar un yogur Yoplait, porque no tiene la misma rentabilidad. Sí nos pueden falsificar el empaque, reempacarlo, fecha de vencimiento, sí. Pero el producto en sí, no, porque no es tan rentable, únicamente lo que son etiquetas. ¿Qué más nos falsifican en la industria? Que conozcamos. La calidad. El trago. El trago, el licor. ¿Los licores son alimentos? No. No. Pues depende, porque si uno tiene una gripa muy fuerte, le dicen, no, eso tomes un trago de No para que brandy. lo alimente.
¿De qué están hechos los vinos? De uvas, de varios. No, los vinos son de uvas, ¿cierto? ¿Y las uvas son alimentos Alimentos naturales? O sea que el vino es... Para poder hacer un vino tiene que seguir y cumplir con el decreto 3075 del 97, porque es un alimento de consumo humano. Tiene que cumplir exactamente como si usted estuviera haciendo un queso, un yogur, una leche, exactamente con lo mismo. Los vinos son de uvas. ¿Los vinos aportan nutrientes a nuestro organismo? O sea, ¿podríamos decir que un vino es un alimento? Sí. Diría que sí. Por ejemplo, en los restaurantes uno a veces pide ¿cómo se llama? Antes de empezar a almorzar, entonces quiere tomarse un vino o qué sé yo, y yo creo que alimenta. Los Abre el vinos apetito. cumplen funciones en nuestro organismo. Podrían ser alimentos porque sí cumplen funciones en nuestro organismo. Uno antes de cenar se toma una copa de vino para que le abra el apetito, ¿cierto? El vino tiene vitamina E, las uvas, o sea, es antioxidante. ¿Cumple una función? Claro. ¿Sí? Claro. Y encima de la cena, ¿uno para qué se toma la otra copita de vino? Para que baje bien. O sea, para que haga digestión. O sea, una copita de vino sí es saludable. ¿Listo? ¿De qué está hecha la cerveza, los señores? Se va. ¿De qué? De cebada. De cebada. ¿Y qué es la cebada? Un cereal. ¿Se ha tomado sopa de cebada? Sí. ¿Qué lleva la sopita de cebada? Papita, La cebada, el tubérculo, la carne, siempre, o sea, la proteína, la verdura. Digamos que no le vamos a meter nada más a la sopa. ¿Cuánto dura en ebullición una sopa? O sea, hirviendo. No, nunca he hecho una sopa. Sí, no. No, nunca he hecho una sopa. ¿Cuánto dura hirviendo una Hasta que sopa? la papa Media hora. quede blanquita. Media hora, una hora. Hasta que la dependiendo, papa quede porque blanquita. uno le Mínimo 40 minutos. Claro. Sí, porque hay verduras tubérculos que son duros. La zanahoria. La misma proteína, la carne, cuánto dura, ¿sí? Mínimo 40 minutos dura en ebullición. Resulta que cuando el agua alcanza su punto de ebullición, los nutrientes que están ahí, en el caso de las verduras, ¿cierto? Que es lo que más nos va a aportar nutrientes en esa sopa, se desnaturaliza, se desdobla, se rompe, ¿cierto? Y eso en ebullición dura 30 minutos más, 40 minutos más. ¿Qué estamos comiendo? Nada. Por eso es que usted se toma un plato de sopa y queda satisfecho, queda lleno, ¿cierto? En ese momento siente como pesadez, porque son muchas cosas las que le estamos dando al organismo. Pero al ratico le da hambre, ¿por qué? Porque usted puso a trabajar el cuerpo, su organismo, y el cuerpo le dice, bueno, pero deme algo porque me puso a trabajar y no me está aportando nada. Vamos al caso de la cerveza. El proceso de elaboración de la cerveza está diseñado con tiempos y temperaturas para que no se pierda absolutamente nada. ¿Cuál es el otro ingrediente de la cerveza, además de la cebada? Lúpulo. Lúpulo. A eso voy. ¿Qué es el lúpulo? Eso es lo que lo hace como ebullir, ¿no? No sé. Eso es lo que le da el sabor amargo a la el sabor. cerveza. Pero resulta que ese lúpulo tradicionalmente, ancestralmente, es utilizado porque tiene más de 100 propiedades. O sea, una cerveza diaria sí cumple función en mi organismo. Es diurético, ¿cierto? Elimina cálculos renales, ¿cierto? Si usted se toma 10 platos, si usted se toma 10 platos de sopa de cebada, ¿qué pasa? Le da una indigestión, ¿cierto? Pero de ahí no pasa. Si se toma 10 cervezas. No, pero manda para Por eso es que las bebidas alcohólicas no se pueden consumir como alimentos. Esa es la gran diferencia, por el porcentaje de contenido de alcohol que tiene. Pero las bebidas alcohólicas sí cumplen funciones en nuestro organismo. Ya sabemos que la cerveza sí es buena, cumple procesos de digestión, diuréticos. Pero serían los únicos. Por ejemplo, el aguardiente no creo que... No, porque el aguardiente tiene mucho contenido de azúcar. Lo mismo el ron, el whisky. Sí. ¿De qué está hecho el whisky? Vamos al whisky. Es el chévere. ¿Qué lo hace? De madera. Sí. Una madera especial. ¿Madera? Bueno, no. Madera no. Maíz. No, que se conservan Ah, sí. solamente En cedros. pero una madera especial. Sí, para que aporte sabor. Pero es de maíz. El whisky, original el whisky, se hace de maíz. Y el maíz es un cereal. No sabía. ¿Han tomado chicha? Todos hemos tomado chicha. Ay, sí. Lo que pasa es que el whisky es una chicha más fina. ¿Cierto? ¿Está hecho? Maíz.
hace El nombre. chicha y el proceso se destila, se les trae todo el alcohol y ese alcohol, Ese es el whisky. Vamos a la tiendita a tomar chicha en vez ¿De qué está hecho el vodka? Claro que esas bebidas alcohólicas se pueden hacer infinidad de cosas. El vodka, ¿cómo se empezó a hacer vodka? Siendo ruso, no tengo ni idea. Y pónganle cuidado que es de papa. Y allá no es que se ve mucho el cultivo de De papa. papa. Claro. Papa de reonce que uno compra para salar, ¿cierto? Está hecho de vodka. Vea pues, vodka. ¿Libre? Entonces todas las bebidas alcohólicas tienen algún alimento, Algún alimento. ¿cierto? ¿Cumplen funciones en nuestro cuerpo? Sí. Yo digo, yo me tomo una copita de brandy porque, no sé, baja la tensión, ¿es? Sube la, Sí, el whisky sube la tensión, pues el algo whisky la baja y el baja. brandy la sube. La sube. Entonces yo sí, debe cumplir alguna función en mi organismo, ¿cierto? Los vinos, los aperitivos que son los que son hechos de manzana, de naranja, ¿sí? Son aperitivos. Están hechos a base de alimentos. Lo que pasa es que no los podemos consumir con alimentos. Vamos, nos extendimos en las bebidas alcohólicas. Decimos que son los más falsificados. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes identifican un licor falsificado? Con la etiqueta y la tapa. Bueno, las etiquetas no tanto. Tendríamos porque que se trabajar todos los días allá Sabor. con el DAS para sabernos los colores y ver bien las etiquetas. De pronto Nosotros como consumidores, en el sabor. Por el Hay unos Uy, que... No, o sea, no yo creo. pruebo y se pone ciego y Sí, dice, no, estaba estaba falso. falso. Estaba falso. Sí, sí, está fácil. Pero sí hay unos que son más fuertes Los que otros. sellos. ¿Ah? Los sellos. En los sellos. Digamos que esta es la botellita del agua. Pongamos aguardiente néctar, que es como lo más conocido. Acá está la tapa y está el cuerpo de la botella, ¿cierto? Lo primero que yo debo hacer es agitarla, cogerla del cuello inmediatamente y pararla y mirarla a trasluz. Debe ser totalmente traslúcido, así sea un licor verde, rojo, debe ser traslúcido, o sea que me permita ver de un lado a otro. A otro. Y que no haya nada ni en suspensión, Nada por ahí algo excelente por ahí. flotando, que no sea turbia, eso es lo primero que yo debo mirar. Pero pues usted en la discoteca a las 10 de la noche es muy poquita luz que tiene, ¿cierto? No, mira todo para una de la mañana. Entonces, ¿cuál es lo otro que usted debe mirar? La tapa y la rosca, ¿cierto? Uno destapa y queda ahí, se desprende, se revienta, como cuando uno destapa una Coca-Cola, una gaseosa. Si ven que eso queda más grande en el cuello de la botella, queda flotando. Se debe expandir o se debe reventar. Si le sale inmediatamente esa rosquita entre la tapa, ya empieza uno a dudar. ¿Qué es lo único que tenemos en Colombia, así como tecnología en licores de ese tipo? Eso, que la banda se expanda o se reviente, lo mismo que una gaseosa. Si le sale completo, usted ya empieza como a dudar de ese producto. ¿Listo? El sabor, la etiqueta, la banda, si nos falsifican perfectamente un billete de 50, porque no nos van a falsificar la estampilla de eso, o la etiqueta, Claro. eso en colores, que el número, que es que usted mira el número, el lote, tendría que saberse el lote todos los días pues para poder diferenciar eso. Entonces, trasluz y al destaparla que se expanda la banda que trae. Listo. Cuarto, quinto. Alimento perecedero. ¿Qué entendemos por perecedero? Que se acaba rápido. O Que se tiene un daña periodo de rápido. vida útil corto, que se daña más rápido. Todos los alimentos son perecederos, pero unos son más perecederos que otros. ¿Cuáles son los perecederos? Frutas, verduras, leche, derivados quesos, lácteos, mantequillas. ¿sí? Huevos, pan, carne, pescado.